Todos queremos ser felices. Esa es una verdad universal. Te casas porque quieres ser feliz. Trabajas porque quieres ser feliz. Viajas porque quieres ser feliz. Comes, sueñas, luchas, construyes proyectos, buscas oportunidades, porque en el fondo existe un deseo que mueve gran parte de tu vida, quieres ser feliz. Bullón compara ese deseo con la gasolina de un automóvil. Así como un carro necesita combustible para moverse, el ser humano es impulsado por la búsqueda de felicidad. Entonces aparece una pregunta inevitable: si todos quieren ser felices, ¿por qué no todos lo son? Porque querer ser feliz no es suficiente. Si la felicidad dependiera únicamente del deseo, todo el mundo sería feliz, pero no funciona así. Hay personas que desean desesperadamente ser felices y sin embargo viven frustradas. Personas que se casaron buscando felicidad y terminaron sufriendo. Personas que trabajaron durante años pensando que el éxito les daría paz y descubrieron que seguían vacías. Personas que consiguieron aquello que soñaban y después se preguntaron, ¿eso era todo? Por eso Bullón afirma que existe un secreto de la felicidad. Y para encontrarlo abre el Salmo 119. El texto declara: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bullón aclara algo importante. Cuando el salmista habla de la ley de Jehová, no está hablando solamente de los 10 mandamientos de Éxodo 20. En este salmo aparecen expresiones como ley de Jehová, camino de Jehová, estatutos, juicios, consejos, palabras, mandamientos. Todas apuntan al conjunto de orientaciones que Dios dejó en su palabra. Entonces la idea es sencilla, feliz es la persona que encuentra el camino de Dios y decide caminar por él. El secreto no está escondido, Dios ya lo entregó. El problema es que muchas veces tenemos la Biblia delante de nosotros y no entendemos lo que Dios está intentando decirnos. Bullón cuenta una experiencia que ilustra muy bien esta idea. Había viajado durante horas para predicar en una ciudad de Brasil. Llegó cansado, sudado. La gente ya estaba esperando en el estadio desde hacía mucho tiempo, pero antes de predicar necesitaba pasar por el hotel y darse una ducha. Recibió la llave de la habitación, intentó abrir la puerta, nada. Giró la llave, empujó, volvió a intentarlo. La puerta no abría. Llamó al encargado, me dieron la llave equivocada. El hombre respondió, no señor, esa es la llave correcta. Bullón insistió, pero no abre. Sí abre. Volvió a probar, nada. Finalmente pidió al hombre que subiera. El encargado llegó tranquilo. Tomó la misma llave, la introdujo en la cerradura, colocó el pie debajo de la puerta, la levantó ligeramente con el hombro, giró la llave y la puerta se abrió. Entonces dijo sonriendo, es que tiene un secreto. Y Bullón pensó, si existe un secreto y nadie me lo explica, podría quedarme aquí un año intentando abrir esta puerta y nunca conseguirlo. Exactamente lo mismo sucede con la felicidad. Puedes pasar toda la vida intentándolo, cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, ganar más dinero, comprar más cosas, buscar nuevas experiencias y seguir sin abrir la puerta. ¿Por qué? Porque no conoces el secreto. Pero Dios no nos creó, nos lanzó al mundo y después dijo, ahora descubre por tu cuenta cómo ser feliz. No, Él dejó instrucciones, dejó principios, dejó un camino. Por eso el salmista dice, bienaventurados los que encuentran el camino y permanecen en él. Ahí comienza el secreto. No consiste simplemente en tener buenos deseos, consiste en encontrar el camino correcto. Imagina, dice Bullón, que la felicidad estuviera en Miami. Todos queremos llegar allí. Entonces necesitamos una carretera que nos lleve a Miami. Supongamos que estamos en West Palm Beach. Existe un camino, la carretera está allí, pero cometemos un pequeño error.
En lugar de tomar la dirección sur, tomamos la dirección norte, seguimos manejando 1 hora, un día, una semana y Miami nunca aparece. Alguien nos detiene y pregunta, ¿a dónde vas a Miami? Pero vas en la dirección contraria. Entonces les respondemos, no importa, mis padres siempre fueron por aquí, mis abuelos fueron por aquí, mis bisabuelos fueron por aquí, yo también voy por aquí. La persona nos muestra un mapa, nos enseña claramente que estamos viajando en la dirección opuesta, pero nosotros no queremos escuchar. Seguimos, llegamos a Carolina, después continuamos Nueva York, Canadá, cada vez más lejos, hasta que después de muchos años decimos Miami no existe, pero Miami sí existía. El problema del camino, y Bullón utiliza esta imagen para explicar lo que sucede con muchas vidas. Todos buscan felicidad. Uno corre hacia el dinero, otro hacia el placer, otro hacia el poder, otro hacia la fama. Todos dicen, por aquí voy a ser feliz. Pero existe un proverbio que advierte, hay caminos que parecen correctos al ser humano, pero su final puede conducir a la muerte. Por eso tu sinceridad no es suficiente. Puedes estar completamente convencido de que estás avanzando hacia la felicidad y aún así estar viajando en dirección contraria. Puedes esforzarte muchísimo y terminar más lejos, porque la velocidad no corrige una dirección equivocada. Trabajar más no sirve si el camino es incorrecto. Correr no ayuda si estás corriendo hacia el lado equivocado. Y aquí está la primera gran pregunta de este mensaje. ¿En qué dirección estás llevando tu vida? No preguntes solamente estoy avanzando, pregunta estoy avanzando por el camino correcto, porque todos quieren llegar a la felicidad, pero no todos conocen el camino. Y Dios desde el principio te está diciendo, yo ya te mostré el camino, ahora aprende a caminar por él. Después de explicar que todos quieren ser felices, Bullón muestra algo mucho más serio. No basta con querer llegar al lugar correcto, hay que caminar por el camino correcto. Y entonces presenta una historia dolorosa. Un hombre le escribió desde la prisión. Había conocido el Evangelio allí por medio de un libro. En su carta decía, pastor, estoy condenado a 15 años de prisión. Y después se explicó cómo llegó hasta allí. No era un hombre que se levantara una mañana diciendo, hoy quiero destruir mi vida. No, tenía esposa, tenía hijos, tenía trabajo, tenía una familia y un día cumplió años. Solo quería celebrar. Quería ser feliz, invitó amigos, preparó comida, compró cerveza, contrató música, comieron, bebieron, bailaron. La intención inicial parecía sencilla, divertirse, pero poco a poco el alcohol comenzó a oscurecer su entendimiento. Y ahí Bullón hace una advertencia. Cuando la mente pierde claridad, empieza a interpretar cosas que tal vez ni siquiera existen. En medio de la embriaguez, aquel hombre creyó que su mejor amigo estaba intentando seducir a su esposa. Se enfureció, entró en la habitación, tomó un revólver y disparó 6 veces contra su amigo. Cuando el efecto del alcohol desapareció, ya era demasiado tarde. Ahora era un asesino. Su amigo estaba muerto, su familia estaba destrozada y él estaba preso. En la carta repetía algo profundamente triste. Pastor, yo nunca quise ser un asesino. Yo solamente quería ser feliz. Ahí está el problema. Él estaba buscando felicidad, pero tomó un camino que lo llevó exactamente al lugar contrario. Quería llegar a Miami y terminó en otro destino. No porque no deseara la felicidad, sino porque siguió una dirección equivocada. Por eso Bullón vuelve al punto principal. Para la felicidad existe un camino. Pero en la vida aparecen muchos caminos que prometen exactamente lo mismo. El camino del dinero dice, sígueme y serás feliz. El placer dice, ven conmigo. La fama promete, cuando todos te admiren serás feliz. El poder dice, cuando controles todo, entonces tendrás paz.
y los seres humanos corren detrás de esas promesas. Hay personas que sacrifican su familia para conseguir dinero. No tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para su esposa, no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para abrir la Biblia. Solo trabajan, porque piensan, cuando tenga suficiente dinero, entonces seré feliz. Pero puede llegar el final de la vida y descubrir que consiguió muchas cosas excepto aquello que estaba buscando. Bullón utiliza nuevamente su ilustración, quería llegar a Miami, pero terminó en el Polo Norte. Entonces aparece la pregunta que todos necesitamos responder: ¿cuál es el camino verdadero? Los discípulos también quisieron saberlo. Tomás le dijo a Jesús: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús respondió: yo soy el camino. Bullón concentra entonces todo el mensaje en Cristo. Jesús no dijo solamente: yo conozco un camino. No dijo: voy a mostrarles una dirección entre muchas. Dijo: yo soy el camino. Por eso, según Bullón, aceptar a Jesús significa aceptar el camino que conduce a la verdadera felicidad, y rechazarlo significa rechazar precisamente esa dirección. Pero alguien podría preguntar: ¿qué significa que Jesús sea el camino? Una anciana se lo preguntó directamente. Le dijo: pastor, usted siempre dice que Jesús es el camino, pero yo no entiendo. Para mí un camino es algo sobre lo que camino. ¿Cómo puede Jesús ser un camino? Aquella pregunta llevó a Bullón a recordar una experiencia de sus años como misionero en la selva. Había contratado a un joven indígena para que fuera su guía. No había carreteras, no había señales, no había un sendero claramente marcado. El joven caminaba adelante, Bullón lo seguía. En cierto momento vio al guía mirando de un lado al otro. Parecía confundido. Bullón pensó, se perdió. Finalmente le preguntó: ¿estás perdido? El joven respondió: no, pastor, yo nunca me pierdo. Bullón insistió: entonces muéstrame el camino. El muchacho lo llevó junto a él y señaló hacia la selva cerrada. No había carretera, no había marcas, nada que Bullón pudiera reconocer como camino. Entonces aquel joven dijo una frase que hizo comprender toda la ilustración: pastor, aquí en la selva el único camino soy yo. Usted sígame, donde yo vaya, vaya usted. Eso es lo que significa seguir a Jesús. No es solamente admirarlo, no es simplemente decir que crees en Él, es permitir que Él determine la dirección. ¿Quieres construir un hogar feliz? Síguelo. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Síguelo. ¿Quieres aprender a manejar correctamente lo que tienes? Síguelo. ¿Quieres encontrar dirección para tus hijos? Síguelo. Pero ¿cómo seguir a alguien que no puedes ver físicamente caminando delante de ti? Bullón responde: todo lo que necesitas para seguir a Cristo está contenido en su palabra. ¿Quieres saber cómo construir un hogar? Busca la orientación allí. ¿Quieres saber cómo relacionarte con tus hijos? Busca allí. ¿Quieres aprender a manejar tus recursos? Busca allí. ¿Quieres cuidar tu vida? Busca allí. ¿Quieres liberarte de un rencor que te está destruyendo? La dirección está allí. Y Bullón se detiene especialmente en el resentimiento. Muchas veces decimos: no voy a perdonar. Pensamos que guardar rencor es una forma de castigar a quien nos hirió. Pero el resentimiento funciona como un veneno. No destruye principalmente a la otra persona, te destruye a ti. Alguien ya te hirió una vez. Eso pertenece al pasado. ¿Por qué permitir que continúe hiriéndote todos los días a través del rencor? Bullón dice: perdona. No porque lo que ocurrió fuera correcto, sino porque continuar alimentando ese dolor te mantiene esclavo. Pero tal vez respondes: pastor, no puedo. Ese es justamente el punto. Quieres perdonar y no puedes. Quieres vencer un hábito y no puedes. Quieres cambiar ciertas cosas y tus fuerzas parecen insuficientes.
Entonces vuelve a la misma respuesta: el secreto está en el camino que Dios reveló. No necesitas inventar tu propia salida, necesitas aprender a seguir a Cristo. Porque el secreto de la felicidad no consiste simplemente en conseguir todo lo que quieres. Consiste en aprender a caminar detrás de aquel que sabe hacia dónde te está llevando. Y quizá la pregunta más importante para ti hoy no sea ¿qué quiero conseguir?, sino ¿a quién estoy siguiendo? Pero aquí aparece otro problema. Muchas personas tienen la Biblia en casa, la compraron, la colocaron en una mesa, la llevan a la iglesia, la guardan junto a la cama y piensan que por tenerla cerca ya están recibiendo el beneficio de la palabra de Dios. Bullón dice que eso no funciona así. La Biblia no es un amuleto, no es una herradura, no es una pata de conejo, no es un objeto mágico que transforma la vida simplemente porque está dentro de la casa. Él recuerda a una mujer que lo llamó porque sufría de insomnio. Alguien le había dicho: compra una Biblia y todo va a cambiar. Entonces Bullón le preguntó: ¿ya la leíste? Ella respondió: no, pastor. Entonces, ¿qué hacía con la Biblia? La colocaba debajo de la almohada. Y Bullón responde con humor: si ya no conseguías dormir con una almohada suave, mucho menos vas a dormir poniendo un libro duro debajo de la cabeza. El problema no es tener una Biblia, el problema es qué haces con ella. La palabra de Dios comienza a producir fruto cuando es abierta, estudiada y practicada. Ahí vuelve otra vez al Salmo 119. Bienaventurado no es simplemente el que conoce que existe un camino, es el que encuentra el camino, permanece en él y decide seguir los consejos de Dios con seriedad. Porque hay personas que dicen: pastor, yo ya probé la Biblia y no funciona. Pero Bullón responde: realmente seguiste la orientación. Y utiliza una ilustración culinaria. Supongamos que alguien te da una receta. Te dice: mezcla los ingredientes, coloca la preparación en el horno a cierta temperatura durante cierto tiempo. Tú haces casi todo exactamente como dice la receta. Pero cuando llega el momento final piensas: eso de 30 minutos me parece poco. Entonces decides dejarla 3 horas y además subes muchísimo la temperatura. Después abres el horno. ¿Qué encuentras? Un pedazo de carbón. Y entonces dices: la receta no funciona. Espera, la receta sí podía funcionar. El problema fue que no la seguiste completamente. Y Bullón aplica esto a nuestra vida espiritual. Hay personas que toman la Biblia y obedecen algunas cosas. Esto sí, esto también, aquello también, pero llegan a un punto que no les gusta y dicen: no, eso no. Después, cuando llegan las consecuencias, concluyen: los consejos de Dios no funcionan. Pero ¿cómo van a producir el resultado esperado si nosotros escogemos únicamente las partes que nos convienen? La felicidad, según el planteamiento del sermón, no está en adaptar el camino a nuestros deseos, está en ajustar nuestra vida al camino, y esa diferencia es enorme, porque muchas veces queremos que Dios bendiga nuestras decisiones, aunque primero hayamos decidido ignorar sus principios. Queremos un matrimonio feliz, pero no queremos aprender a amar, respetar, perdonar y renunciar al egoísmo. Queremos hijos equilibrados, pero nunca tenemos tiempo para ellos. Queremos tranquilidad financiera, pero no queremos aprender disciplina. Queremos paz interior, pero seguimos alimentando resentimiento. Queremos ser libres, pero continuamos acercándonos exactamente a aquello que nos esclaviza. Y después preguntamos: ¿por qué no funciona? Bullón vuelve al punto: el camino existe, pero tienes que caminar por él, no solamente conocerlo, no solamente admirarlo, caminar. Y entonces cuenta una historia que muestra lo que sucede cuando alguien llega al final de la vida y descubre que había seguido otro camino. Después de una predicación en Brasil, un hombre corrió detrás de Bullón.
Quería hablar con él apenas un minuto. Mientras caminaban hacia el automóvil, el hombre comenzó a decir: pastor, yo no soy adventista, no soy bautista, no soy metodista, no soy luterano, no soy católico, no soy presbiteriano, no me gusta la religión, no me gusta el evangelio, no me gusta la Biblia, no me gustan los pastores. Bullón lo miró sorprendido. Entonces, ¿quién te trajo aquí? Nadie. Si no te gusta nada de esto, ¿por qué viniste? El hombre respondió: hoy es mi cumpleaños. Acababa de cumplir 60 años. Vio el rostro envejecido y sintió ganas de llorar porque hizo un balance de su existencia. No tenía esposa, no tenía hijos cerca de él, no tenía padres, no tenía hermanos con quienes compartir, no tenía amigos, no tenía casa, no tenía automóvil, no tenía dinero. Vivía prácticamente de favor y ahora tampoco tenía juventud. Entonces dijo: pastor, tengo 60 años y siento que no hice nada con mi vida. Pero había algo todavía más sorprendente. Aquel hombre no siempre había sido pobre. Había sido un empresario rico, había tenido una gran cadena de negocios, había dado trabajo a muchas personas, había tenido muchísimo dinero. Entonces, ¿qué había ocurrido? El dinero comenzó a transformar su manera de tratar a las personas. Se volvió prepotente, abusivo, dictatorial. Pensaba que tener dinero lo convertía en alguien superior. Y poco a poco empezó a destruir aquello que el dinero no podía comprar. Relaciones, afecto, respeto, familia. Bullón abre aquí un paréntesis importante. El dinero no es necesariamente malo. Puede convertirse en una bendición, pero también puede convertirse en una maldición si el carácter no está preparado para manejarlo. Por eso no siempre recibir más significa vivir mejor. Una persona puede pedir: Señor, dame mucho dinero, pero Dios también conoce qué harías con aquello que recibes. Si el dinero te ayuda a hacer el bien, puede convertirse en instrumento de bendición. Pero si te lleva a aplastar a otros, destruir tu familia y sentirte autosuficiente, aquello que tú llamas bendición puede convertirse en tragedia. El hombre de la historia había descubierto eso demasiado tarde. Había tenido dinero, pero perdió a las personas y ahora a los 60 años miraba hacia atrás y veía una vida llena de cosas que ya no tenía. Entonces comenzó a comprender algo. Había buscado felicidad, pero había seguido el camino equivocado. No porque el dinero fuera el único problema, sino porque había hecho de él el centro de su vida. Y ahora estaba frente a una pregunta que no podía responder con ninguna cuenta bancaria. ¿Qué hice con mi vida? Esa pregunta también puede ser para ti. Quizá todavía tienes 20 años, 30, 40. Todavía estás a tiempo de detenerte y preguntarte: ¿hacia dónde me está llevando el camino que elegí? Porque no necesitas esperar hasta los 60 años para descubrir que corriste mucho en una dirección que no te llevó donde querías. Todavía puedes mirar el mapa, todavía puedes abrir la Biblia, todavía puedes escuchar, todavía puedes corregir el rumbo. Porque el secreto no está en vivir más rápido, está en vivir en la dirección correcta. Y esa dirección comienza cuando dejas de tratar la palabra de Dios como un objeto decorativo y empiezas a permitir que sus principios corrijan tu camino. La Biblia no cambia tu vida porque la posees, la cambia cuando permites que ella te enseñe cómo vivir. Aquel hombre de 60 años había llegado al estadio por curiosidad, no creía en la Biblia, no confiaba en los pastores, no tenía interés en la religión. Pero aquella mañana había escuchado una noticia por la radio: Bullón predicaría en el estadio. Y dentro de su corazón apareció un pensamiento: si todo me falló en la vida, ¿por qué no darle una oportunidad a Jesús? Eso fue suficiente para llevarlo hasta allí. Entró, escuchó el mensaje y cuando llegó el momento de la invitación, se levantó, caminó hacia adelante,
decidió entregar su vida a Cristo. Pero después buscó a Bullón y le hizo una pregunta que seguramente muchas personas también harían. Ahora dígame, pastor, ¿qué va a hacer Jesús conmigo? Bullón no le prometió magia, no le dijo mañana serás rico, no le aseguró que todos sus problemas desaparecerían inmediatamente. Simplemente le dijo algo parecido a esto: no sé exactamente qué hará Dios contigo, pero si hoy realmente entregaste tu vida a Jesús, Dios puede hacer en algunos años aquello que tú no lograste hacer durante toda tu vida. Le prometió orar por él, lo abrazó y se fue. Nunca más volvió a verlo, o por lo menos eso pensó. Aquel hombre se quedó en el estadio sin saber exactamente qué hacer. Entonces encontró a una persona y preguntó: ¿de qué iglesia es esta reunión? Le explicaron. Aquel creyente tenía una Biblia, escuchó la historia del hombre y antes de despedirse hizo algo sencillo, le regaló aquella Biblia. Además le dijo: si quieres yo puedo enseñarte a estudiarla. Ese fue el comienzo. El hombre comenzó a estudiar la palabra de Dios. Y mientras avanzaba empezó a suceder algo doloroso. Comenzó a comprender su propia historia. Entendió por qué había destruido tantos vínculos, por qué sus matrimonios habían fracasado, por qué sus hijos no querían verlo, por qué sus padres habían sufrido, por qué había perdido amigos, por qué su éxito económico no había conseguido hacerlo feliz. Y entonces pensaba: si yo hubiera aprendido todo esto cuando era joven, habría evitado tantos errores. Leer la Biblia le dolía, porque cada principio que descubría iluminaba una parte de su pasado, pero ya no podía regresar. No podía volver a sus 20 años, no podía borrar lo que había dicho, no podía deshacer las heridas, no podía recuperar décadas perdidas. Sin embargo, todavía podía hacer algo, comenzar a vivir de manera diferente desde ese día. Eso es fundamental. Quizá tú también miras atrás y piensas: si hubiera sabido, si hubiera escuchado, si hubiera tomado otra decisión, pero el pasado no cambia. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con la verdad que ahora conoces? Aquel hombre decidió ajustar su vida a las enseñanzas que estaba descubriendo. Encontró las palabras de Jesús acerca de creer y bautizarse, y tomó la decisión de bautizarse. Pero ocurrió algo interesante. Se bautizó y al día siguiente continuaba sin dinero. Continuaba sin casa propia, sin gran empresa, sin una nueva vida financiera. Nada espectacular había sucedido externamente. Eso también es importante entenderlo. Aceptar a Jesús no significa que todos los problemas se evaporan en 24 horas. El camino correcto no significa que inmediatamente llegaste al destino. Significa que finalmente comenzaste a caminar en la dirección adecuada. Aquel hombre continuó avanzando. Y en cierto momento tomó una decisión arriesgada. Se fue a Estados Unidos, no conocía a nadie, no tenía una estructura preparada, llegó prácticamente sin nada. Él mismo contó que pasó necesidades muy duras para sobrevivir, pero continuó. Años más tarde, Bullón estaba predicando en Orlando. Después de la reunión caminaba hacia su hotel cuando un hombre comenzó a correr detrás de él. Lo alcanzó, lo abrazó emocionado. Temblaba, tenía los ojos llenos de lágrimas y le preguntó: pastor, ¿se acuerda de mí? Bullón no lo reconoció. El hombre insistió: míreme bien, nada. Entonces comenzó a darle pistas. Hoy es mi cumpleaños, estoy cumpliendo 65 años. Hace 5 años también era mi cumpleaños cuando hablé con usted, y de repente Bullón recordó: era aquel hombre, el empresario fracasado, el hombre que había llegado a los 60 años sin esposa, sin hijos cerca, sin casa, sin dinero, y convencido de que había desperdiciado la vida,
5 años habían pasado. Bouillon preguntó: ¿y qué haces aquí en Estados Unidos? Entonces el hombre comenzó a contar lo que había sucedido desde aquella noche. Había estudiado la Biblia, se había bautizado, había comenzado a reorganizar su vida según los principios que estaba aprendiendo, y después había empezado de nuevo. Bouillon preguntó: ¿tienes trabajo? El hombre sonrió: no, pastor. Parecía extraño. Entonces, ¿cómo vives? Y respondió: no tengo empleo porque ahora tengo mi propia empresa. Había comenzado un negocio, ahora daba trabajo a otras personas. Había comprado su propia casa, tenía vehículos para la empresa, equipos, oficina y una vida económica que 5 años antes parecía imposible. Pero lo más importante no era el dinero. Había hecho algo mucho más difícil. Había regresado a Brasil, buscó a sus 3 exesposas, les pidió perdón y ahora mantenía con ellas una relación de respeto. También buscó a sus hijos, se arrodilló delante de ellos. Reconoció el daño que les había causado y pidió perdón. Sus hijos lo perdonaron. La historia que parecía destruida comenzó a encontrar restauración. No podía regresar al pasado, pero podía sanar aquello que todavía estaba a su alcance. Entonces aquel hombre comenzó a llorar y le recordó a Bouillon las palabras que había escuchado 5 años antes: si hoy entregaste tu vida a Jesús, Dios puede hacer en 5 años aquello que no hiciste durante 60. 5 años habían pasado y ahora decía: pastor, todo lo que tengo me lo dio Dios. ¿Qué había cambiado Bouillon? Resume la historia con una frase: encontró el camino. Durante años había tenido dinero, pero no tenía dirección. Había corrido, había trabajado, había conseguido éxito, pero estaba viajando hacia el lugar equivocado. Cuando encontró a Cristo y comenzó a tomar en serio la palabra de Dios, su vida empezó a cambiar de dirección. Eso no significa que todos los que siguen a Jesús necesariamente se volverán empresarios. Ese no es el centro de la historia. El centro es que aquel hombre dejó de construir la vida según sus propios impulsos y comenzó a caminar según principios diferentes. Aprendió a reconocer errores, aprendió a pedir perdón, aprendió a reconstruir relaciones, aprendió que el dinero no podía ocupar el lugar de Dios y comenzó nuevamente. Por eso quizá tú piensas: ya es demasiado tarde. Tengo 40 años, 50, 60, perdí demasiado tiempo, cometí demasiados errores. No, mientras tienes vida puedes cambiar de camino, no puedes recuperar ayer, pero puedes evitar perder mañana. Tal vez no podrás reconstruir absolutamente todo, pero puedes comenzar por aquello que todavía está en tus manos: pedir perdón, cambiar una conducta, reordenar prioridades, volver a Dios, abrir la Biblia y finalmente seguir las instrucciones que durante años ignoraste, porque el verdadero fracaso no consiste simplemente en haberte equivocado de camino. El verdadero fracaso sería descubrirlo y continuar caminando en la misma dirección. Aquel hombre se detuvo, miró el mapa, cambió de rumbo y 5 años después podía decir: encontré el camino. Tal vez eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo: no borrar mágicamente tu historia, sino tomar el tiempo que todavía tienes y enseñarte a vivirlo de otra manera. Porque mientras Cristo esté delante de ti, todavía puedes comenzar a caminar hacia el lugar correcto. Después de contar la transformación de aquel hombre, Bouillon vuelve a la Biblia y hace una comparación que debería incomodarnos, porque muchas veces leemos historias extraordinarias y pensamos: qué bonito lo que Dios hizo con Moisés, qué impresionante lo que hizo con Daniel, qué maravilloso lo que hizo con Elías. Moisés llegó delante del Mar Rojo, humanamente no había salida.
Delante estaba el mar, detrás venía el ejército. Entonces Dios abrió el camino. Daniel fue arrojado entre los leones, parecía condenado, pero Dios cerró la boca de aquellos animales. Elías atravesó un tiempo de necesidad. Y Dios fue capaz de enviar alimento de una manera que él jamás habría podido imaginar. Leemos esas historias, las admiramos, nos emocionamos, pero Bouillon plantea una pregunta: ¿y contigo qué está pasando? Porque nuestra tragedia puede ser convertir la Biblia en una galería. Caminamos por ella contemplando los cuadros. Mira qué bonito Moisés, mira qué bonito Daniel, mira qué bonito Elías, mira lo que Dios hizo con aquel hombre. Y después regresamos a nuestra propia vida diciendo: conmigo no sucede nada. Pero ¿por qué tendría que ser así? ¿Acaso Dios solamente amaba a las personas de los tiempos bíblicos? El poder de Dios quedó encerrado en aquellas páginas. ¿Las promesas eran únicamente para ellos? No. Bouillon vuelve al centro de todo el mensaje. Dios quiere que seas feliz, quiere que crezcas, quiere que las cosas buenas se multipliquen en tu vida, quiere enseñarte a caminar por un camino diferente. Pero existe una condición fundamental: tienes que entregarle el corazón a Jesús. Porque aceptar a Jesús no es simplemente aceptar una religión, no significa colocar un nuevo nombre en tu identidad, significa aceptar el camino. Durante toda la predicación hemos visto que el gran problema del ser humano no es la falta de deseo de felicidad. Todos quieren ser felices. El problema es que muchos buscan esa felicidad en caminos que no pueden llevarlos hasta ella. Dinero, placer, poder, fama, vicios, resentimientos, decisiones tomadas sin consultar a Dios. Y después de años caminando, alguien mira hacia atrás y se pregunta: ¿cómo terminé aquí? La respuesta puede ser dolorosamente sencilla: seguiste el camino equivocado. Pero el Evangelio anuncia que todavía puedes cambiar de dirección. Aquel empresario descubrió el camino a los 60 años, había perdido muchísimo, no pudo regresar al pasado, pero pudo entregarle a Dios el tiempo que todavía tenía. Y 5 años después su historia era diferente. Eso no significa que Dios vaya a repetir exactamente la misma experiencia financiera con todos. El punto de Bouillon es otro. Cuando una persona finalmente permite que Jesús dirija su camino, comienzan a cambiar sus decisiones, sus prioridades, su relación con los demás, su forma de enfrentar la vida. Por eso aceptar a Cristo significa aceptar la verdadera dirección hacia la felicidad. No una felicidad superficial en la que nunca existen problemas, sino una vida colocada en el camino correcto. Y ahora la pregunta deja de ser: ¿qué hizo Dios con Moisés? La pregunta es: ¿qué quiero permitir que Dios haga conmigo? Tal vez durante años miraste las bendiciones de otros, la familia de otros, las oportunidades de otros, las historias de transformación de otros, y pensaste: para mí no. Bouillon dice: Dios te ama también. Dios quiere que crezcas también. Dios quiere trabajar en tu vida también. Pero no puedes continuar rechazando el camino y al mismo tiempo preguntándote por qué no llegas al destino. Jesús dijo: yo soy el camino. Entonces llega un momento en que tienes que decidir seguir caminando según tu propia dirección, o decir: Señor, enséñame, corrige mi rumbo, muéstrame cómo vivir. Porque mientras sigas sosteniendo el volante y diciendo: yo sé mejor que Dios hacia dónde debo ir, puedes continuar avanzando muchos kilómetros en la dirección incorrecta. Pero cuando entregas el corazón a Jesús, empieza una nueva etapa. No porque automáticamente desaparezcan todos los problemas, sino porque ahora tienes dirección. Y un día podrás mirar hacia atrás y comprender que la mayor bendición no fue simplemente recibir algo, fue haber encontrado a quien seguir. Por eso no te limites a admirar las historias de la Biblia.
No te quedes contemplando desde lejos lo que Dios hizo con otras personas. Pregúntate, Señor, ¿qué puedes hacer con mi vida si hoy te entrego verdaderamente mi corazón? Porque aceptar a Jesús es aceptar el camino. Y según el mensaje de Bullón, aceptar ese camino es comenzar a descubrir el verdadero secreto de la felicidad. Después de mostrar lo que Dios puede hacer cuando una persona encuentra el camino correcto, Bullón lleva todo el mensaje hacia una decisión personal, porque no basta con escuchar historias, no basta con admirar lo que Dios hizo con Moisés, con Daniel, con Elías, con aquel hombre que a los 60 años pensaba que había desperdiciado toda su vida. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer tú, Bullón? Dice que Dios te ama, quiere verte crecer, quiere que las cosas buenas comiencen a multiplicarse en tu vida, quiere enseñarte una manera diferente de vivir, pero para eso tienes que entregarle el corazón a Jesús. Y vuelve a repetir una de las frases centrales de toda la predicación: aceptar a Jesús es aceptar la felicidad. No porque Jesús te prometa una vida sin dificultades, no porque mañana desaparecerán todos tus problemas, sino porque Él es el camino. Y si Él es el camino, entonces seguirlo significa comenzar a caminar en la dirección correcta. Tal vez durante mucho tiempo caminaste por otro lado, buscaste felicidad en personas, en dinero, en experiencias, en placer, en reconocimiento, y quizá algunas de esas cosas te dieron momentos agradables, pero no consiguieron llenar el corazón. Entonces hoy Cristo te llama a detenerte, no para condenarte por todos los kilómetros que recorriste en la dirección equivocada, sino para decirte, todavía puedes cambiar de camino. Bullón dirige entonces la invitación especialmente a quienes están comenzando a conocer la Biblia. Tal vez esta es una de las primeras veces que escuchas el Evangelio. Quizá apenas estás comenzando a asistir a una iglesia. Tal vez un amigo te habló de Dios o llegaste porque estabas buscando respuestas. Pero mientras escuchas algo dentro de ti, comienza a decir, necesito una vida diferente. No ignores esa voz. Tal vez tienes muchas preguntas, no importa. Aquel empresario también llegó sin entender muchas cosas. Entró por curiosidad, pero dio un paso. Después comenzó a estudiar. Después empezó a entender. Después comenzó a ajustar su vida. El camino fue apareciendo mientras caminaba. Quizá tú también estás esperando entender absolutamente todo antes de entregarte a Cristo. Pero la fe muchas veces empieza de una manera mucho más sencilla. Señor, no entiendo todo, pero quiero seguirte. Eso es suficiente para comenzar. Bullón plantea prácticamente una oración. Señor, te entrego mi vida. Quiero vivir para ti. Quiero andar por el camino que conduce a la felicidad. Enséñame, abre mis ojos. Qué oración tan sencilla y al mismo tiempo que profunda, porque significa reconocer que quizás hasta ahora fuiste tú quien decidió el camino, tú elegiste, tú hiciste lo que creías correcto, tú seguiste tus propios criterios. Pero hoy dices, Jesús, quiero que tú seas mi dirección, enséñame a amar, enséñame a administrar lo que tengo, enséñame a construir mi familia, enséñame a perdonar, enséñame a vencer aquello que me esclaviza, enséñame a usar mi tiempo, enséñame a vivir. Eso es seguir el camino. Y tal vez alguien dice, pastor, ya perdí demasiado tiempo. No importa cuánto tiempo haya pasado. Lo importante es qué vas a hacer con el tiempo que todavía tienes. El hombre del testimonio llegó a los 60 años diciendo, no hice nada. 5 años después podía mirar hacia atrás y contar otra historia. No porque pudiera recuperar aquellos 60 años, sino porque dejó de desperdiciar los siguientes. Y quizá esa sea la palabra para ti, deja de esperar. No necesitas continuar otros 10 años caminando en una dirección que ya sabes que no funciona.
No tienes que llegar hasta el Polo Norte para reconocer que tomaste la carretera equivocada. Puedes detenerte hoy, mirar el mapa, dar la vuelta y comenzar a seguir a Cristo. Por eso Bouillon termina haciendo una invitación concreta. Si quieres decir: Jesús, te entrego mi vida, quiero caminar contigo, quiero aprender el secreto de una vida verdaderamente feliz, entonces responde. No te quedes solamente escuchando. Haz de este mensaje una decisión, porque al final el secreto de la felicidad no es una fórmula misteriosa, no está escondido en algún lugar inaccesible. Dios ya mostró el camino y el camino tiene un nombre: Jesucristo. Entonces la pregunta final es sencilla: ¿continuarás caminando a tu manera o dirás: Jesús, desde hoy quiero seguirte a ti? Nota editorial: el archivo original ya terminó en la invitación final de Bouillon. Esta parte 7 continúa únicamente como desarrollo narrativo de las ideas ya presentes en el sermón, sin atribuir nuevas historias ni enseñanzas al predicador. Entonces surge una pregunta importante: ¿qué significa realmente caminar con Jesús después de haber decidido seguirlo? Porque aceptar a Cristo no debería convertirse solamente en una emoción de una noche. No basta con decir: Señor, te entrego mi vida, y al día siguiente continuar tomando todas las decisiones exactamente de la misma manera. Si Jesús es el camino, entonces seguirlo significa permitir que sus enseñanzas comiencen a corregir nuestra dirección. Y ahí es donde muchas veces aparece la dificultad. Nos gusta que Dios confirme aquello que ya queremos hacer, pero no siempre nos gusta que nos diga: por ahí no, queremos felicidad. Pero queremos alcanzarla bajo nuestras propias condiciones. Queremos un matrimonio feliz, pero no queremos renunciar al orgullo. Queremos paz, pero seguimos alimentando resentimiento. Queremos una familia unida, pero nunca tenemos tiempo para ella. Queremos libertad, pero continuamos acercándonos voluntariamente a aquello que nos esclaviza. Queremos que la Biblia funcione, pero seleccionamos solamente los consejos que nos resultan cómodos. Y después preguntamos: ¿por qué mi vida no cambia? Bouillon ya había usado la ilustración de la receta. Si cambias las instrucciones esenciales y después el resultado sale mal, no puedes culpar a la receta. Con la vida espiritual sucede algo parecido. El camino no puede llevarte al destino si cada vez que no te gusta una dirección decides salirte de él. Por eso el Salmo 119 no declara felices solamente a quienes encuentran el camino, habla de quienes andan en él. Eso significa perseverancia, hoy, mañana, cuando resulta fácil y también cuando obedecer cuesta. Tal vez la palabra de Dios te muestra que necesitas perdonar, pero dices: no puedo. Entonces necesitas reconocer que ese resentimiento está decidiendo por ti. Bouillon explicó que el rencor funciona como un veneno. Crees que estás castigando a la persona que te hirió, pero eres tú quien continúa sufriendo. Perdonar no significa afirmar que lo ocurrido estuvo bien. Significa dejar de entregar al pasado el poder de seguir destruyendo tu presente. Tal vez tu lucha es diferente, un hábito, una dependencia, una forma de pensar, algo que mantienes escondido porque nadie lo ve. Y tú sabes, esto me está llevando por una dirección que no quiero, entonces no basta con reconocerlo. Necesitas volver al camino, abrir la palabra, buscar dirección, aceptar ayuda y comenzar a obedecer en aquello que ya entendiste. Porque la Biblia no fue dada simplemente para aumentar nuestros conocimientos, fue dada para enseñarnos a vivir. Y eso exige humildad, la humildad de reconocer: tal vez mi manera no funciona. Aquel empresario necesitó llegar a los 60 años para entenderlo. Había tenido dinero, había tenido éxito, había tomado sus propias decisiones, pero el camino que eligió terminó destruyendo lo que realmente importaba.
Cuando comenzó a estudiar la Biblia, descubrió dolorosamente que muchos de sus problemas no habían aparecido por casualidad. Había principios que nunca conoció y otros que había ignorado. Pero su historia también enseña esperanza, porque cuando descubrió el camino comenzó a caminar por él. No recuperó mágicamente el pasado, pero cambió lo que todavía podía cambiar, pidió perdón, reconstruyó relaciones, comenzó de nuevo. Y 5 años después su vida era completamente diferente. Quizá tú todavía no tienes 60 años, entonces no esperes llegar allí para aprender. Y si ya tienes 60, 70 o más, tampoco pienses, ya es tarde. Mientras tienes vida todavía puedes cambiar de dirección. El secreto de la felicidad no consiste en nunca haberte equivocado. Consiste en descubrir el camino y decidir permanecer en él. Por eso cada día necesitas volver a una pregunta sencilla: Jesús, ¿estoy siguiéndote o simplemente intentando llevarte conmigo hacia donde yo quiero ir? Hay una enorme diferencia. Seguir a Jesús significa que Él va adelante, tú vas detrás, Él marca la dirección, tú confías, como aquel guía en la selva que dijo: el camino soy yo, sígame. No necesitas comprender cada curva antes de empezar, necesitas saber a quién estás siguiendo. Y tal vez hoy la oración no tiene que ser complicada: Señor Jesús, no quiero solamente decir que creo en ti, quiero seguirte. Corrige mis decisiones, enséñame a obedecer tu palabra. Dame humildad para reconocer cuando voy en la dirección equivocada. Y ayúdame a permanecer en tu camino incluso cuando obedecer sea difícil. Porque la verdadera felicidad no está en conseguir que Dios apruebe todos nuestros caminos. Está en permitir que Él nos enseñe el suyo. Al final, Bullón lleva todo el mensaje a una decisión personal, porque puedes conocer el secreto, puedes entender que existe un camino, puedes aceptar que la Biblia contiene principios para vivir, puedes incluso reconocer que durante años caminaste en la dirección equivocada. Pero si no tomas una decisión, nada cambia. Por eso la pregunta final no es ¿entendiste el sermón? La pregunta es ¿qué vas a hacer con Jesús? Bullón insiste en que aceptar a Cristo es aceptar el camino que conduce a la verdadera felicidad. No porque la vida vaya a quedar libre de problemas, no porque nunca más exista dolor, sino porque ya no tendrás que caminar sin dirección. Tal vez apenas estás empezando a conocer la Biblia. Tal vez esta es una de tus primeras veces escuchando el Evangelio. Quizá alguien te invitó, quizá llegaste buscando respuestas, pero ahora sabes algo: seguir viviendo exactamente de la misma manera probablemente te llevará al mismo lugar. Entonces puedes continuar o puedes cambiar de dirección. Y Bullón hace la invitación directamente a quien siente que necesita comenzar, a quien quiere decir: Señor, te entrego mi vida. No solamente dame dinero, no solamente resuelve mis problemas, sino quiero vivir para ti, quiero andar por el camino que me lleve a la felicidad. Enséñame, abre mis ojos. Eso significa que ya no quieres que Jesús simplemente acompañe tus planes, quieres comenzar a seguir los suyos. Porque durante toda la predicación Bullón ha mostrado que el ser humano puede querer sinceramente ser feliz y aún así equivocarse de camino. El hombre de la prisión quería celebrar, quería ser feliz, pero terminó destruyendo su vida. El empresario quería éxito, tuvo dinero, pero terminó solo y vacío. En cambio, cuando encontró a Cristo y comenzó a ajustar su vida a la palabra, empezó una historia diferente. Ese es el contraste. No entre personas que quieren felicidad y personas que no la quieren, todos la quieren. El contraste está entre caminos, y Bullón afirma que Jesús es el camino. Por eso llega un momento en que tienes que dejar de preguntar:
funcionará para mí y comenzar a decir, quiero probar caminando con Cristo. Tal vez piensas, pero yo ya cometí demasiados errores. El hombre del testimonio tenía 60 años cuando decidió comenzar de nuevo. No podía recuperar el pasado, pero podía entregar a Dios el futuro, y tú también. Tal vez tienes 20 años. No desperdicies décadas aprendiendo por el dolor lo que hoy puedes aprender en la palabra. Tal vez tienes 50, 60, 70. No pienses que ya es demasiado tarde. Mientras hay vida, puedes corregir la dirección. Puedes pedir perdón, puedes reconciliarte, puedes ordenar prioridades, puedes dejar un vicio, puedes comenzar a estudiar la Biblia seriamente, puedes permitir que Jesús sea realmente tu camino. Y por eso Bullón termina haciendo algo concreto, invita a la persona a levantarse y responder, porque la fe no puede quedarse únicamente en una idea. Llega un momento en que tiene que convertirse en decisión. Entonces hoy puedes decir, Jesús, te entrego mi vida. Estoy cansado de caminar solamente según mis propios criterios. Quiero seguirte. Enséñame a vivir, enséñame a amar, enséñame a perdonar, enséñame a decidir, abre mis ojos. Quiero andar por el camino que conduce a la verdadera felicidad. Ese es el secreto que Bullón desarrolla desde el Salmo 119 hasta el final. La felicidad no consiste simplemente en conseguir todo aquello que deseas. Consiste en descubrir el camino correcto y permanecer en él. Y ese camino en el centro del mensaje tiene un nombre: Jesucristo.